La cena estaba lista en el balcón de nuestro piso en Salamanca. Velas, vino tinto, el olor a azahar en el aire. Un año exacto. Álvaro sirvió el Ribera del Duero. Su mano no temblaba. Naya, tenemos que hablar, dijo. Su voz era suave, como siempre. Habla, sonreí, tomando mi copa. Miró el vino, no a mí. Esto no funciona. No soy feliz. Quiero el divorcio. El silencio se extendió. Una moto pasó gritando por la calle allá abajo. De acuerdo, dije. Él alzó la vista, sorprendido. ¿Qué? He dicho que de acuerdo, Álvaro. Me parece bien. No, ¿no vas a preguntar por qué? ¿A discutir? ¿Para qué? Encogí los hombros, tomando un sorbo. Si no eres feliz, te vas. Es lógico. ¿Tienes ya los papeles? Parpadeó, desconcertado. Esperaba lágrimas, drama. No está calma. Los tengo en la mesita del salón. Pero Naya, esto es genial. Los firmo ahora, me levanté, dejando la copa a medio llenar. Me siguió al salón. Sobre la mesa de mármol, un sobre marrón. Saqué los documentos. Hojé las páginas. Todo en orden. Su firma ya estaba allí, seca e inconfundible. ¿Los has leído? Preguntó, incómodo. No hace falta, respondí, buscando un bolígrafo en mi bolso. Encontré uno azul. Firmé en todas las líneas señaladas, con un gesto rápido y fluido. Naya Valverde. Por última vez. Le tendí los papeles. Listo. ¿Algo más? Él los cogió, aturdido. Miraba mi firma, luego mi cara. ¿Dónde vas a ir? Puedes quedarte unos días, sí. No, corté, sacando el teléfono. No es necesario. Ya tengo sitio. Marqué un número. Sonó 2 veces. Sí, ya está. Subid, dije, y colgué. ¿Quién era eso? Los de la Mudanza Express. Ya están abajo. Su expresión fue un poema de incomprensión total. ¿Qué mudanza? Naya, ¿de qué estás hablando? De mis cosas, Álvaro. No pensaba dejarte mi colección de libros, ni mi ropa. Tampoco quiero tus muebles. Solo lo mío. Llamaron a la puerta. 2 hombres con mono azul entraron, con educación. Buenas noches, señora. ¿Por dónde empezamos? Por el estudio. Las cajas ya están listas y marcadas. Todo lo que hay allí. Naya, esto es una locura, susurró Álvaro, mientras los hombres pasaban a nuestro lado hacia la habitación pequeña que usaba como oficina. ¿La locura fue firmar sin leer? Quizá. O quizá no. En menos de una hora, mis libros, mi ordenador portátil, unas pocas cajas de recuerdos personales y 2 maletas de ropa estaban en el ascensor. Yo me puse la chaqueta. Las llaves, dije, dejando el llavero sobre la mesa de mármol, junto al plato de la cena que ahora se enfriaba. Adiós, Álvaro. Espera. Agarró mi brazo. Su tacto me resultó extraño, ya. ¿Así? ¿Sin más? 1 año juntos y te vas así, como si nada. Lo miré. Por primera vez esa noche, sentí algo. No tristeza. Algo más frío. Tú empezaste. Yo solo terminé el trámite. Que tengas una buena vida. Me soltó. Bajé en el ascensor. El coche de la mudanza se fue. Yo subí a mi coche, un pequeño utilitario que él siempre despreció. No miré hacia arriba, hacia el balcón. Arranqué y conduje por las calles adoquinadas. No lloré. Respiré hondo. El aire olía a libertad, y a algo más. A venganza, dulce y fría, esperando su turno. En su piso, Álvaro se quedó de pie, junto a la mesa de la cena intacta, con los papeles del divorcio en una mano y un profundo, inquietante vacío en el pecho. Algo no había salido según su plan. Algo estaba terriblemente mal.
La noche siguiente, el Hotel Palace de Madrid brillaba. Era la cena anual de Banca Finarte, la firma de Álvaro. El evento más importante del año. Todos estaban allí. Álvaro estaba junto al bar, con una copa de coñac. Al lado, Sofía, de su departamento, se reía de algo que él decía. Su mano rozaba el brazo de él discretamente. Tranquilo, mi alma, murmuró Sofía. Todo está solucionado. Es historia. Lo sé, dijo Álvaro, pero su mirada escudriñaba la sala. No podía sacarse a Naya de la cabeza. Su calma. Su sonrisa. Esa mudanza express. Era irreal. Don Ricardo, su jefe, se acercó, rostro florido. Álvaro. El gran triunfador del año. Esta noche, todo tiene que salir perfecto. ¿Viste quién acaba de entrar? Luis Mendoza. Álvaro se tensó. Luis Mendoza. El magnate. El cliente potencial más grande de la historia de Finarte. Un pez que llevaban años intentando pescar. ¿Mendoza está aquí?, preguntó, tratando de no parecer demasiado ansioso. Allí, junto a la columna. Con su gente. Tu presentación de la fusión en 10 minutos tiene que ser impecable. Él es la clave. Si le gusta, firmamos. Si no, don Ricardo no terminó la frase. Se fue hacia otro grupo. Sofía apretó su brazo. Esta es tu noche, Álvaro. Después de esto, la vicepresidencia es tuya. Y nosotros, podremos empezar. Él le sonrió, forzado. Miró hacia donde estaba Mendoza. Un hombre alto, de cabello canoso y aire severo, rodeado de asistentes. El premio mayor. El maestro de ceremonias subió al podio. Tocó la campana. Damas y caballeros, bienvenidos. Antes de la presentación estratégica de este año, nos complace presentar a un socio muy especial, cuyo apoyo ha sido fundamental para nuestro próximo gran proyecto. Álvaro apenas escuchaba. Repasaba mentalmente su discurso. La fusión hispano-mexicana. Las cifras. Tenía que convencer a Mendoza. Una persona que representa los valores y la visión de futuro que compartimos. Por favor, démosle una calurosa bienvenida a la representante de la familia Valverde y de Inversiones Mendoza Continental. Un aplauso cortés recorrió la sala. Álvaro bebió un sorbo de coñac. El nombre, Valverde, le hizo parpadear. Coincidencia. Un Valverde cualquiera. Las luces se suavizaron. Un foco se encendió, apuntando a los laterales del podio. Y entonces, ella apareció. Vestido rojo. Un rojo español, profundo, de sangre y pasión. Un vestido que se ceñía a su cuerpo, largo, elegante, brutalmente simple. Llevaba el cabello suelto, ondas oscuras sobre los hombros desnudos. Caminó hacia el podio con una calma que helaba la sangre. Álvaro dejó caer la copa. El cristal estalló en 1000 pedazos a sus pies, ahogado por los aplausos. El coñac manchó el pantalón. No lo sintió. No. No podía ser. Naya, jadeó. Sofía lo miró, alarmada. ¿Qué te pasa? ¿La conoces? Pero Álvaro no podía hablar. La veía subir los escalones, saludando con una leve inclinación de cabeza. Sonreía. La misma sonrisa tranquila, letal, de la noche anterior. Señoras y señores, dijo Naya al micrófono. Su voz, clara y segura, llenó la sala. Es un honor estar aquí esta noche, en nombre de mi familia y de mi socio, Luis Mendoza. Su socio, las palabras resonaron como un latigazo. Álvaro sintió que el suelo se movía. Vio a don Ricardo, pálido como la muerte, mirando a Naya, luego a él, con ojos que pedían una explicación imposible. El proyecto que presenta Banca Finarte hoy, continuó Naya, y su mirada, fría y precisa, barrió la sala hasta posarse en Álvaro, no es solo una fusión. Es una promesa. Una promesa de confianza. Y en los negocios, como en la vida, la confianza es todo. O se tiene, o se pierde. Para siempre. Cada palabra era un clavo. Álvaro la veía,
imposible, inalcanzable, dueña de la sala. ¿La familia Valverde? ¿Socio de Mendoza? ¿Quién era ella? ¿Quién diablos se había casado él? Os dejo con el director de la división de fusiones, Álvaro Ruiz, dijo Naya, y un segundo foco iluminó a Álvaro, congelado, con la mancha de coñac en el pantalón y el horror pintado en la cara. Espero con interés escuchar su visión. Bajó del podio entre aplausos. No se dirigió a su mesa. Caminó directamente hacia donde estaba Luis Mendoza. El viejo magnate le sonrió, le besó la mejilla. Le dijo algo al oído. Ella asintió. Era evidente. Había confianza. Una confianza antigua. El presentador miró a Álvaro, expectante. Señor Ruiz, cuando usted guste. Álvaro no se movía. Sofía le dio un empujón suave. Álvaro, el podio. Ahora. Caminó. Las piernas le pesaban como plomo. Al pasar cerca de la mesa de Mendoza, Naya alzó la vista. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, menos. En ellos no había odio, ni ira. Solo un desprecio absoluto, y algo más, la tranquila seguridad de quien ya ha ganado. Álvaro subió al podio. Las luces lo cegaron. Miró sus notas. Las palabras bailaban, incomprensibles. Miró hacia don Ricardo. Su jefe tenía la mirada de un hombre que veía desaparecer su presa más grande, y sabía exactamente a quién culpar. Comenzó a hablar. La voz le sonaba ajena, hueca. Recitaba cifras, proyecciones. Pero su mente estaba en otra parte. En un balcón, con velas y azahar. En una firma rápida con bolígrafo azul. En un vestido rojo que ardía en la oscuridad, anunciando su ruina. El discurso de Álvaro fue un desastre. Tartamudeó, saltó líneas, sudó bajo los focos. Las palabras, tan ensayadas, sonaban huecas. Todo el mundo escuchaba, pero todas las miradas iban y volvían hacia la mesa del fondo. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaba él? Naya, sentada a la derecha de Luis Mendoza. Hablaban en voz baja, con naturalidad. Él le inclinaba la cabeza para escucharla. Ella sonreía, una sonrisa que Álvaro no reconocía. Segura, poderosa. Un mundo entero entre esa sonrisa y la de la noche de la firma. Don Ricardo, a mitad de sala, tenía la expresión de un hombre enterrado en vida. No quitaba los ojos de Mendoza. Veía como el magnate asentía a algo que decía Naya, como una sombra de lo que podría ser desaprobación cruzaba su rostro. Álvaro terminó su presentación. Un aplauso breve, de cortesía. Bajó del podio, las piernas temblorosas. Sofía lo esperaba al pie, pero él pasó de largo, ciego. Se dirigió directamente a la mesa. Naya. Ella alzó la vista lentamente. Los hombres de traje que rodeaban a Mendoza hicieron un gesto de advertencia, pero Mendoza alzó una mano, deteniéndolos. Sus ojos, grises y penetrantes, estudiaron a Álvaro. Álvaro, dijo Naya, con voz neutra. Buena presentación. ¿Qué haces aquí? La pregunta salió ronca, un susurro forzado. Estoy cenando. El salmón está bastante bien. Naya, por favor. Esto no es momento para... Perdona, la interrumpió Luis Mendoza. Su voz era calmada, pero cortaba como un cuchillo. ¿Tiene algún problema con mi invitada, joven? Mi invitada. Álvaro palideció. Don Luis, no, claro que no, es solo que ella es mí. ¿Tú qué? Preguntó Naya, inclinando la cabeza. Un destello de algo frío brilló en sus ojos. Álvaro tragó en seco. No podía decir, mi mujer. Los papeles, firmados con bolígrafo azul, ardían en su memoria. Tampoco podía decir, mi ex. Sonaría a conflicto. A problemas. Una antigua conocida, logró balbucear. Ah, dijo Mendoza, tomando su copa de agua. El mundo es pequeño. Naya es como una hija para mí. Representa los intereses de su familia y los míos esta noche. ¿Algo más? Como una hija.
Las palabras resonaron en la cabeza de Álvaro. Sintió un vacío en el estómago. Todo encajaba, de la peor manera posible. Don Ricardo apareció a su lado, con una sonrisa tensa pegada en la cara. Don Luis, un placer verlo. Álvaro, no molestes más a nuestros distinguidos invitados. Vamos, hay gente que quiere felicitarte por tu intervención. Era una orden. Álvaro se dejó llevar. Al alejarse, oyó la voz baja de Naya, dirigida a Mendoza. Lo siento, padrino. Un residuo del pasado. Ya está solucionado. Padrino. En la barra, don Ricardo se volvió hacia él, la máscara de cordialidad cayendo. ¿Qué demonios es eso, Ruiz? Silbó. ¿Tu mujer es la representante de los Valverde? ¿Y la ahijada de Mendoza? ¿Y tú no sabías nada? No es mi mujer, jefe. Nos divorciamos. Ayer. Don Ricardo parpadeó, como si no entendiera el idioma. ¿Ayer? Ayer te divorcias, y hoy ella aparece aquí, del brazo de nuestro único objetivo, ¿y tú no pensaste en decírmelo? Yo no sabía quién era. Susurró Álvaro, desesperado. Ella nunca hablaba de su familia. Daba clases de piano. Vivíamos con mi sueldo. Clases de piano. Don Ricardo soltó una risa amarga. ¿Sabes lo que es la familia Valverde? Tienen media Andalucía. Bodegas, fincas, media docena de bancos regionales. Son fantasmas, discretos, pero con un poder. Y tú, idiota, te casaste con una y la dejas ir. La firmas y la dejas ir. Álvaro seguía mirando la mesa. Vio a Naya reír, un sonido claro que llegó hasta él por encima del murmullo de la sala. La vio poner una mano en el brazo de Mendoza. Un gesto de confianza, de cariño familiar. Él nunca había visto ese gesto. No hacia él. Tenemos que arreglar esto, dijo don Ricardo, arrastrándolo a un rincón. Tienes que hablar con ella. Ahora. Tienes que arreglar lo que hayas roto. Mendigar si es necesario. Esa fusión depende de la aprobación de Mendoza. Y Mendoza ahora depende de lo que ella le diga esta noche. ¿Entiendes? Nuestro futuro. Tu futuro. Álvaro asintió, mecánicamente. El futuro. La vicepresidencia. Sofía. El bebé. Todo se desmoronaba, y todo por esa mujer tranquila, de sonrisa fácil, que había firmado unos papeles sin pestañear. Yo intentaré hablar con ella. En privado. No lo intentes. Hazlo. O no hace falta que vuelvas a la oficina. Don Ricardo se alejó, hacia la mesa, tratando de recomponer su mejor sonrisa de vendedor. Álvaro buscó a Naya con la mirada. Ya no estaba en la mesa. Vio el destello de un vestido rojo deslizarse hacia las puertas que llevaban a la terraza. La siguió. En la terraza, el aire de la noche madrileña era frío. Ella estaba de pie, apoyada en la balaustrada, mirando la ciudad. El rojo de su vestido parecía arder en la oscuridad. Naya, dijo él, cerrando la puerta tras de sí. Ella no se volvió. Sabía que vendrías. Siempre fuiste predecible, Álvaro. ¿Por qué? Preguntó, y su voz sonó quebrada. ¿Por qué no me dijiste nunca quién eras? Finalmente, se volvió. Su rostro estaba en calma, iluminado por las luces de la ciudad. Tú nunca preguntaste. Solo viste lo que querías ver. Una profesora de piano, sin familia cercana, con un piso pequeño en Carabanchel. Cómoda. Manejable. La esposa perfecta para un banquero ambicioso que quiere parecer un hombre de cultura, de sensibilidad. ¿No era así? Álvaro abrió la boca, pero no salió nada. Era exactamente así. Y funcionó, continuó ella, con voz suave. Durante un año. Hasta que conseguiste lo que querías en el trabajo. Hasta que una opción, más estratégica, apareció en tu departamento. Sofía, ¿verdad? Con sus padres influyentes. Más útil que una huérfana que da clases de piano. Él sintió que el suelo cedía bajo sus pies.
¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Naya sonrió. Era una sonrisa triste, pero no débil. Álvaro, mi familia no es rica. Es poderosa. Y la gente poderosa tiene ojos. En todas partes. Incluso en Banca Finarte. Se acercó un paso. El perfume de ella, que antes le parecía familiar, ahora olía a lujo y a distancia. Firmaste los papeles ayer sin dudar. Pensaste que te liberabas de un lastre. Ahora míranos. Tú, con el futuro pendiendo de un hilo. Yo, de la mano del hombre que puede destrozarte con una palabra. Naya, por favor, suplicó, y odió el sonido de su propia voz. Fue un error. Un gran error. ¿Podemos hablar? No, cortó ella, secamente. No hay nada de qué hablar. El trámite está terminado. Recuerda, fuiste tú quien empezó. Yo solo acepté las reglas de tu juego. Y ahora, Álvaro, el juego ha cambiado. Se dio la vuelta para irse. Él quiso agarrarla del brazo, pero se detuvo. Algo en su postura, en su fría autoridad, se lo impidió. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con un hilo de voz. Naya se detuvo en la puerta, sin volverse. Lo que tengo que hacer. Buena suerte con tu presentación, Álvaro. Aunque ya has dado la más importante de la noche. Entró en el hotel, dejándolo solo en la terraza, con el viento frío y el sonido de su mundo desmoronándose. Dentro, a través del cristal, la vio volver a la mesa, sonreír a Mendoza, y alzar su copa, como brindando por algo. O por alguien. La terraza estaba vacía. El aire frío de Madrid limpiaba el olor a perfume y lujo del salón. Álvaro se apoyó contra la fría barandilla de piedra, tratando de contener el temblor de sus manos. Dentro, a través de los ventanales, veía la silueta roja de Naya junto a Mendoza. Riendo. ¿Un error? Su propia voz, ronca, le sonó ajena. ¿Eso es todo? Naya, que se había detenido en la puerta, se volvió lentamente. No había triunfo en su mirada. Solo una evaluación fría, como quien mira un insecto interesante bajo un microscopio. ¿Qué más quieres que sea, Álvaro? ¿Una tragedia griega? Fue una transacción. Tú ofreciste un futuro cómodo a una mujer que, pensabas, no tenía nada. Yo ofrecí distracción. Compañía. La apariencia de un matrimonio feliz que ayuda a un banquero en ascenso. Funcionó un tiempo. Eso no es cierto. Estalló él, bajando la voz al darse cuenta de que podían ser oídos. Yo te quería. Naya lo miró fijamente. Luego, una risa suave, sin alegría, escapó de sus labios. ¿En serio? Repasemos los hechos, Álvaro. Hace 13 meses. Concierto benéfico en el Auditorio Nacional. Yo tocaba una pieza de Albéniz. Tú estabas en la tercera fila, con don Ricardo. Después, en el cóctel, te acercaste. Ella se apoyó contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. Contaba la historia como si leyera un informe aburrido. Me felicitaste por la interpretación. Hablamos de música. Dijiste que tu madre tocaba el piano. Una historia conmovedora. Luego, tu jefe se unió a la conversación. Don Ricardo es un hombre predecible. Preguntó, ¿es usted la hija de Antonio Valverde? Yo negué con la cabeza. No, no tenemos parentesco. Un apellido común. Tú viste cómo la cara de don Ricardo perdió todo interés. Cómo se alejó. Tú, en cambio, te quedaste. Más interesado que nunca. Álvaro palideció. Recordaba ese momento. El brusco cambio de actitud de su jefe. Él había pensado que Naya era modesta. Humilde. Alguien a quien proteger. Te pedí el número, continuó Naya. Empezamos a salir. Eras encantador. Atento. Pero siempre hacías preguntas. ¿Dónde vivía mi familia? ¿Se habían ido? ¿No tenía hermanos? Yo daba respuestas vagas. Daba clases. Vivía de eso.
Tú asentías, comprensivo. Pensé, quizá, que era genuino. Hasta que, un mes después de empezar a vernos, revisé el correo de mi antiguo piso. Un sobre. Para él, señor Álvaro Ruiz. Era de una agencia de detectives privados. Con una nota adjunta, informe preliminar, sujeto Naya V. No se encuentran vínculos con la familia Valverde de Sevilla. Posible homónima. Patrimonio estimado, bajo. Profesión veraz. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el lejano rumor del tráfico. Álvaro no podía respirar. Lo tiré a la basura, dijo Naya, con voz serena. Y te di una última oportunidad. Cuando me propusiste matrimonio, en ese restaurante tan caro, te pregunté, Álvaro, ¿me quieres a mí, o a la idea de mí? Tú me cogiste la mano, mirándome a los ojos, y dijiste, te quiero a ti. Eres lo único que importa. Una mentira tan bien ensayada que casi me la creo. Naya, yo. ¿Sabes cuándo supe, sin duda alguna? Lo interrumpió, acercándose un paso. Su voz era ahora un filo. A la semana de la boda. Visteis a Sofía López, la nueva analista, en una cena de empresa. Su padre es el dueño de López Construcciones. Tú y don Ricardo pasasteis media cena hablando con ella. A los 3 días, la ascendisteis a tu equipo personal. Demasiado rápido, Álvaro. Demasiado obvio. Y luego, las llamadas a deshoras. El olor a su perfume en tu chaqueta. ¿Creías que era idiota? No fue así. Protestó, pero su voz carecía de fuerza. Fue exactamente así, afirmó ella, con una calma aplastante. Yo era el trampolín seguro, pero modesto. Sofía era el salto a la liga mayor. Solo había un problema, seguías casado conmigo. Hasta ayer. Álvaro cerró los ojos. El puzzle encajaba de manera horrible, mostrando una imagen de él que no quería ver. ¿Y todo esto? ¿Este teatro? Preguntó, abriendo los ojos y señalando con la cabeza hacia el salón. ¿Solo para humillarme? Humillarte sería demasiado esfuerzo, dijo Naya, secamente. Esto es un ajuste de cuentas. Tú usaste mi nombre, o la falta de él, para tu beneficio. Ahora el nombre tiene peso. Y vas a sentir ese peso. Se acercó más. Ahora podía ver el destello de acero en sus ojos. Mendoza no firmará esa fusión. Don Ricardo te echará en cuanto pueda, para tratar de salvar los muebles. Tu reputación en este sector se ha terminado. Nadie quiere a un hombre que no solo es una revista sin escrúpulos, sino que, además, es tan estúpido como para divorciarse de la ahijada de Luis Mendoza sin saberlo. Tienes que ayudarme, la súplica salió sola, visceral. Naya, lo siento. Fui un idiota. Un ciego. Podemos anular el divorcio. Hablar. Empezar de nuevo. Ella lo miró con algo que rayaba en la lástima. No hay nada que hablar. Y el divorcio es tan real como el odio que te tiene ahora don Ricardo. Hay más, Álvaro. Él alzó la vista, con un nuevo escalofrío. Más. La investigación interna en Finarte. Sobre los fondos de la fusión portuguesa del año pasado. Los que tú manejaste. Las cifras que no cuadraban. Don Ricardo está desesperado por encontrar un chivo expiatorio antes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores empiece a hacer preguntas más serias. Álvaro sintió que el mundo se le venía encima. Eso no tiene nada que ver conmigo. Todo estaba autorizado. Claro, asintió Naya, con una sonrisa fría. Pero los correos que tengo, los que firmaste aprobando desvíos de capital a cuentas en Luxemburgo, no pintan la misma historia. Mi abogado los tiene. Y los entregará a quien haga falta. Si es que hace falta. Depende de ti. ¿Estás chantajeándome? Susurró, horrorizado. Te estoy dando opciones. La primera, te callas, aceptas tu caída de Finarte, y yo quizá no envíe esos correos a la CNMV. La segunda, luchas, y no solo te quedarás sin trabajo, sino que tendrás que buscar un abogado para un largo proceso penal. La tercera.
Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. ¿La tercera?, preguntó él, sin aliento. Te vas. Lejos. De Madrid, de España. Empiezas de cero en otro sitio, donde tu nombre no signifique nada. Es más misericordioso de lo que mereces. Dentro, la música cambiaba. La cena había terminado, empezaba el baile. Naya miró hacia el salón, luego de nuevo a él. La noche se acaba, Álvaro. Y contigo, también. No me busques. No llames. Los trámites están en manos de mis abogados. Si eres inteligente, que lo dudo, elegirás la puerta que te deje respirar. Aunque sea en otra parte. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y entró en el salón. La luz cálida y el sonido de un vals la envolvieron antes de que la puerta se cerrara de golpe, dejándolo solo en la fría oscuridad. Álvaro se dejó caer contra la barandilla, la cabeza en las manos. No eran los planes de fusión, ni siquiera el desprecio de Mendoza, lo que podía destruirlo. Era ella. Había estado allí todo el tiempo, callada, observando, juntando piezas. Y él, como un idiota, le había dado el martillo final en forma de papeles de divorcio. Desde dentro, vio a don Ricardo acercarse a Mendoza y a Naya. Haciendo reverencias, sonriendo de manera forzada. Vio cómo Mendoza negaba con la cabeza, cortante. Vio cómo Naya ni siquiera miraba a su ex jefe. Su mirada, fría y clara, encontró la de Álvaro a través del cristal. Y entonces, muy lentamente, alzó su copa de champán hacia él. Un brindis silencioso. Por el fin. Él apartó la vista. En su bolsillo, el teléfono vibraba. Un mensaje de Sofía: ¿dónde estás? Tu jefe está buscándote. Parece que va a matar a alguien. Todo late, pensó. Demasiado tarde. Apagó el teléfono. La noche, de repente, era eterna. El teléfono no dejaba de vibrar. Sofía. Don Ricardo. Números desconocidos. Álvaro lo apagó y se metió en un taxi, murmurando la dirección de su piso. No, ya no era su piso. Era el piso vacío donde había vivido con ella. Ahora solo vivía él. Y el fantasma de su error. Al entrar, el silencio era absoluto. Más vacío que ayer. Ella se había llevado todo lo suyo, incluso los cuadros de las paredes, dejando manchas más claras en la pintura. Se dejó caer en el sofá, oliendo aún a su perfume. ¿O era su imaginación? Tenía que entender. Tenía que saber quién era ella realmente. Encendió su portátil con manos temblorosas. Familia Valverde. Sevilla. Los resultados aparecieron. No muchos. No eran de esos que salen en las revistas. Eran discretos. Demasiado discretos. Una fundación cultural. Una sociedad agrícola con nombres crípticos, Valverde S.A., Hacienda Las Dunas. Un artículo antiguo del ABC de Sevilla sobre la donación de un archivo histórico a la universidad. Una foto borrosa de un hombre mayor, de aspecto severo, don Antonio Valverde, con el alcalde. Nada espectacular. Nada que gritara, poder. Pero cuanto más leía, más se le encogía el estómago. La sociedad agrícola era una de las mayores propietarias de tierras de regadío en Andalucía. La fundación manejaba becas y patrocinios en media docena de museos nacionales. Discreción. Era la clave. La riqueza que no se mostraba. Y luego, Luis Mendoza. El magnate inmobiliario. Las búsquedas cruzadas, Mendoza-Valverde Alianza. Apareció una noticia de hace 15 años. La adquisición conjunta de una cadena hotelera en crisis. Una foto. Más nítida. Un Mendoza más joven, junto a un hombre que era la versión envejecida del de la foto anterior, don Antonio Valverde. Y a su lado, una mujer elegante, y una niña. Una niña de quizá 12 años, de pelo oscuro, mirando a la cámara con seriedad. La leyenda decía, los socios Luis Mendoza y Antonio Valverde, con sus familias, sellan el acuerdo que reactivará el turismo en la costa. Álvaro amplió la foto. La niña. Los ojos.
Eran los ojos de Naya. Fríos, claros, observando. Ahí estaba. Junto a los hombres más poderosos. Como si fuera lo más natural del mundo. Él había estado casado con eso. Y le había ofrecido un sofá de Ikea y una vida de cuentas conjuntas. Un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. No era Sofía, tenía llave. Ruiz. Ábreme, sé que estás ahí. Era la voz de don Ricardo, cargada de furia. Suspirando, Álvaro se levantó y abrió. Don Ricardo entró como un vendaval, la cara congestionada. ¿En qué estabas pensando? ¿En qué? Me has hundido. Nos has hundido a todos. Jefe, escuche, yo no sabía. No me vengas con eso. Gritó, golpeando el respaldo de un sillón con el puño. Mendoza se ha ido. Se ha levantado y se ha ido a los 10 minutos de tu presentación. Y ella con él. No ha dicho ni adiós. Solo una sonrisa de lástima. Lástima. ¿Sabes lo que eso significa? Álvaro lo sabía. Significaba el fin. Tenemos que hacer algo, dijo, desesperado. Puedo hablar con ella, explicarle. ¿Explicarle qué? Lo interrumpió don Ricardo, con un tono repentinamente gélido. ¿Qué eres un trepa sin escrúpulos que se casó con ella por error? ¿Qué la cambiaste por la hija de un constructor en cuanto viste una oportunidad mejor? Ella lo sabe, idiota. Lo sabe todo. Y ahora tiene a Mendoza de su lado. Se acercó, señalándolo con un dedo. Hay más. Llamadas. De la CNMV. Preguntas preliminares, dicen. Sobre la fusión portuguesa. Sobre desvíos de fondos. Tú firmaste esas autorizaciones, Álvaro. Tú. Por órdenes tuyas. Estalló Álvaro. Tú me dijiste que pasara esos fondos por las cuentas Puente. Dijiste que estaba todo cubierto. Yo no firmé nada, dijo don Ricardo, con una calma repentina y terrible. Los correos, las órdenes, salieron de tu cuenta. Tu firma está en todo. Y yo, lamentablemente, confié en mi brillante director de fusiones. Un error de juicio por mi parte. Álvaro lo miró, horrorizado. Lo estaba sacrificando. Iba a dejarlo solo, ahogándose. No puedes hacer esto. Ya está hecho, cortó don Ricardo. Tu despido está siendo redactado. Por violación de la política de conducta y por gestión negligente. Si tienes suerte, y te callas, quizá la empresa no presente cargos penales. Si no, bueno, ya conoces a los abogados de la empresa. Son mejores que los que tú puedas pagar. Se dirigió a la puerta. Se detuvo. Y un consejo, de lo que fue un mentor a su pupilo, aléjate. De Madrid. De ella. Esa mujer no es de nuestro mundo. Jugaste a un juego que no entendías. Y perdiste. La puerta se cerró. Álvaro se quedó solo, en medio del salón vacío, con el zumbido de su portátil y el peso de la ruina sobre los hombros. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, el coche negro y silencioso se deslizaba por la Castellana. Dentro, Naya miraba por la ventanilla. Luis Mendoza estaba a su lado. Ha sido una noche interesante, pequeña, dijo el hombre, sin mirarla. Lo siento, padrino. Por el espectáculo. Mendoza hizo un gesto de desprecio con la mano. Va. Espectáculos necesarios. Tu padre siempre dijo que eras la más lista de la familia. Y la más testaruda. Irte así. Casarte con ese individuo. Fue un error, admitió Naya, con voz baja. Uno grande. Pero mío. Tu padre quería mandar a alguien. Arreglarlo. Hacerlo desaparecer, incluso. Naya sacudió la cabeza. No. No era necesario. Solo quería comprobar algo. Que el mundo fuera como él decía. Cínico. Interesado. Tenía razón. ¿Y ahora, qué? Preguntó Mendoza. ¿El ajuste de cuentas está hecho?
Ese hombre está acabado. En su profesión, y quizá en más. Naya no respondió de inmediato. Recordó a Álvaro en la terraza, suplicando. El miedo en sus ojos. No sintió alegría. Solo un vacío cansado. No está hecho, dijo al fin. Solo ha empezado. Él cree que es el fin. Pero no sabe que es el verdadero fin. Mendoza la miró, con una expresión entre la curiosidad y el orgullo. ¿Qué tienes en mente, Naya? Ella se volvió hacia él, y por primera vez esa noche, su mirada mostró algo más que frío control. Mostró una chispa de la pasión andaluza, feroz y antigua, que llevaba en la sangre. Él me quitó un año de mi vida. Me usó como un peldaño. Y lo hizo creyendo que no tenía nada. Que no era nadie. Ahora sabe que soy alguien. Pero necesita entender quién soy. Necesita entender el peso del nombre que despreció. El coche viró, entrando en una calle tranquila y arbolada cerca de El Viso. Se detuvo frente a una verja alta, que se abrió en silencio. Una finca. Grande, discreta, madrileña. Tu casa está lista, dijo Mendoza. Las sirvientas que tu padre envió desde Sevilla llegaron esta tarde. Todo como lo pediste. Gracias, padrino. Naya, la voz de Mendoza se suavizó. Tu padre. Don Antonio, quiere verte. Está preocupado. Y herido. Te fuiste sin una palabra. Iré a Sevilla, dijo ella, bajando la vista. Pero no aún. Tengo cosas que hacer aquí primero. Bajó del coche. Mendoza la siguió con la mirada. ¿Es por el bebé? Preguntó, suavemente. Naya se congeló. Luego, lentamente, asintió. Eso también. Pero no es lo único. Entró en la casa. No era el piso pequeño y luminoso de Carabanchel. Era una casa señorial, con muebles antiguos, cuadros oscuros, el olor a cera de abejas y pasado. Su pasado. En el salón, sobre una mesa, había un sobre grueso. Lo abrió. Informes. Fotos. Álvaro y Sofía, entrando a un apartamento. Fechas. Informes médicos. Un test de embarazo positivo, con el nombre de Sofía López. Y otra cosa. Un documento legal, de una firma de abogados de prestigio. Una demanda. Por fraude matrimonial y ocultación maliciosa. No pedía dinero. Pedía la nulidad del matrimonio, basada en el engaño premeditado. Un golpe a su reputación, ya herida, pero que podría ser el remate final. Naya dejó los papeles. No había satisfacción. Solo la fría determinación de una tarea que debía completar. Se acercó a la chimenea, encendida. Las llamas bailaban. Sacó del bolso un objeto pequeño, envuelto en un pañuelo. Lo desenvolvió. Era una simple taza de cerámica, pintada a mano. La había comprado en un mercadillo, con Álvaro, un mes después de casarse. Decía, nuestra primera aventura. Él se había reído, diciendo que era cursi. Ella la había guardado como un tesoro. La miró un momento. Luego, con un gesto firme, la arrojó a las llamas. La cerámica se agrietó con un chasquido seco, pintándose de negro. Ahí, entre las llamas, terminaba realmente su matrimonio. Y empezaba todo lo demás. Pasaron 2 días. 2 días de llamadas que no contestaba, de puertas que se cerraban. Finarte hizo público su despido por motivos de reestructuración interna. Un eufemismo que todo el mundo entendió. Su teléfono, ahora encendido, solo recibía las frías llamadas de abogados de la empresa y el silencio de sus antiguos colegas. Sofía fue a verlo. Ya no llevaba su perfume habitual. Olía a preocupación y a miedo. Mi padre ha llamado, dijo, sin preámbulos, de pie en medio del salón vacío. Los de Mendoza han cancelado todos los proyectos conjuntos. Ha habido llamadas. Preguntas. Él no quiere problemas. Dice que debo alejarme de ti. Por ahora. Por ahora, repitió Álvaro, vacío. Era otra forma de decir, para siempre.
El bebé, Sofía puso una mano en su vientre, todavía plano. ¿Qué pasa con el bebé?, preguntó él, sin poder evitar un tono áspero. No me hables así, estalló ella. No soy yo la que ha arruinado todo. Tú, tu estúpida exmujer. ¿Cómo iba a saber yo que era una Valverde? Tú me dijiste que era una don nadie. Él no tuvo fuerzas ni para discutir. Asintió, derrotado. Sofía se fue, llorando de rabia. Otra pérdida. Otra puerta cerrada. Tenía que verla. Naya. Era la única cuerda floja a la que podía agarrarse. Una cuerda que quizá lo ahorcaría, pero era la única. Recordó la dirección que había visto en un viejo recibo, de cuando intentó, sin éxito, enviar flores a su suegro para su cumpleaños. Una finca en La Moraleja. No era la casa de Sevilla, pero era un sitio. Un lugar donde empezar. Tomó su coche. Condujo como un autómata. La verja era alta, de hierro negro, con cámaras. Apretó el intercomunicador. Una voz femenina, educada y fría, respondió. Sí. Busco a Naya Valverde. Soy Álvaro Ruiz. Silencio. Luego, un clic. La verja se abrió, lenta, silenciosa. No era una buena señal. Era la señal de quien no tiene miedo a los visitantes inesperados. La casa era una villa blanca, imponente, rodeada de jardines perfectos. Nada que ver con su piso compartido. En la puerta, una mujer de uniforme lo esperaba. La señorita Valverde la recibe en el patio interior. Sígame, por favor. La señorita Valverde. Ya no era la señora de nadie. Lo guió a través de un pasillo amplio, con suelos de mármol y cuadros antiguos. Olía a limón y a tierra de macetas. A dinero viejo y tranquilo. El patio era un remanso de paz. Una fuente en el centro, azulejos sevillanos, naranjos en tiestos. Y ella, sentada en un sillón de mimbre, leyendo. Llevaba unos pantalones blancos y una camisa sencilla. Parecía otra mujer. O quizá era la verdadera, y la que él había conocido era el disfraz. Hola, Álvaro, dijo, sin levantar la vista del libro. ¿Cómo sabías que era yo? Las cámaras. Y la desesperación. Se huele a distancia. Siéntate. Él se sentó en el borde de una silla frente a ella. La fuente murmuraba. Era un sonido obscenamente pacífico. Naya, por favor. Tienes que parar esto. Ella alzó la vista por fin. Sus ojos eran claros, impasibles. ¿Parar qué? Yo no he hecho nada. La CNMV hace su trabajo. Finarte toma sus decisiones. Mendoza elige a sus socios. Yo solo soy una espectadora. No me mientas. Gritó, y su voz resonó en el patio. Tú lo has hecho todo. Tú les diste esos correos. Tú envenenaste a Mendoza en mi contra. Me has destruido. Naya cerró el libro con suavidad. Te destruiste solo, Álvaro. Yo solo quité el velo. Mostré lo que siempre fuiste. Un hombre pequeño, con ambiciones grandes y pocos escrúpulos. Te amé. La palabra salió, patética, débil. Por primera vez, una chispa de emoción real, de ira, cruzó el rostro de Naya. No. No me amaste. Amaste la idea de una mujer sin complicaciones. Amaste la oportunidad que creíste que yo representaba. Y cuando apareció una oportunidad mejor, más clara, con Sofía y su padre constructor, me cambiaste por ella. Incluso antes de pedirme el divorcio. ¿O crees que no sabía que llevabas meses acostándote con ella? Álvaro se quedó sin aliento. No, no es así. El 12 de octubre, dijo Naya, con voz metálica. Día de la Hispanidad. Dijiste que tenías una cena de trabajo. Te localicé el móvil. Estaba en un hotel cerca de Barajas. Reservado a nombre de Sofía López. ¿Quieres más fechas? ¿Más detalles? Tengo los informes. Fotos, incluso.
No son bonitas. Él se hundió en la silla. La vergüenza, caliente y aguda, le quemaba la garganta. Todo fue un error, murmuró. Sofía, no significaba nada. Fue una tontería, un desliz. Tú eras mi vida, Naya. Lo que teníamos, era real. Naya se rió. Una risa seca, sin alegría. ¿Real? ¿Lo real era mentirme sobre tu trabajo? ¿Sobre tus deudas? ¿Sobre la investigación interna en Finarte que ya olías desde hace meses y que nunca me contaste? Me usaste como coartada, Álvaro. Como la esposa estable, mientras jugabas a ser un gran ejecutivo y un amante. Y cuando las deudas y el miedo apretaron, y viste en Sofía un salvavidas con buen apellido, me desechaste. Con una cena y unos papeles. Eso es lo único real. Se levantó, caminó hasta la fuente. Metió la mano en el agua, distraída. Vine aquí a suplicar, dijo él, y su voz sonó a llanto. A pedirte perdón. Podemos empezar de nuevo. Olvidar todo esto. Yo dejaré a Sofía, al bebé. Ah, el bebé. Naya se volvió, y ahora su ira era palpable, un fuego frío. Ese bebé que es tu error. Tu tontería. ¿Sabes cuándo supe que estaba embarazada? Antes que tú. Una semana antes de que tú me pidieras el divorcio. Mi abogado tiene los informes médicos. Sofía fue a una clínica privada. Una amiga de la familia trabaja allí. Los recibí el mismo día que firmaste la autorización para desviar $500,000 a una cuenta fantasma. Fue un día muy revelador. Álvaro ya no podía sentir sorpresa. Solo un agotamiento profundo. ¿Qué quieres?, preguntó, vencido. ¿Dinero? No tengo. ¿Ver muerto? Ya lo estoy. Dime qué quieres para que pares. Naya se secó la mano en el pantalón. Lo miró desde la distancia. Quiero que te vayas, Álvaro. De Madrid. De mi vida. Quiero que cargues con las consecuencias de lo que hiciste. Que tu hijo nazca sabiendo que su padre es un hombre sin honor. Que Sofía te odie por arruinar su nombre. Que en el mundo de las finanzas solo seas un chiste, el hombre que dejó a una Valverde por una López. Esa es tu condena. Vivir con ello. Eso es cruel. Inhumano. No, negó ella, con firmeza. Es justicia. La justicia que tú mismo escribiste. Yo solo la firmé. Con bolígrafo azul, ¿recuerdas? Se acercó, y por un momento, él vio a la mujer con la que se había casado. La mujer de la sonrisa fácil, que le preparaba la cena, que escuchaba sus problemas. Pero esa mujer ya no existía. Quizá nunca existió. Vete, Álvaro. No vuelvas. Si intentas acercarte a mí o a mi familia, si hablas con la prensa, si intentas cualquier cosa, esos correos irán a la fiscalía. Y tu error se convertirá en unos años muy reales en la cárcel. ¿Está claro? Él asintió, sin fuerzas para hablar. La salida está por donde viniste. La verja se cerrará detrás de ti. Para siempre. Él se levantó. Las piernas le pesaban como plomo. Caminó hacia el pasillo, sintiendo su mirada en la espalda. En la puerta, se detuvo. Una última pregunta, inútil, se le escapó. Nunca hubo nada real. ¿Nada de lo nuestro? Naya guardó silencio un momento. Luego, su voz llegó, suave y clara, desde el patio. El azahar en el balcón. Eso era real. Lo tiré a la basura el día que me fui. Él salió. La verja se cerró tras él con un chasquido definitivo. Afuera, el sol de Madrid brillaba implacable sobre su derrota. No lloró. Ya no quedaban lágrimas. Solo el vacío, y el eco de una palabra que ahora entendía demasiado bien, nunca. La noticia estalló a la mañana siguiente, en la sección de sociedad de un diario económico. No en primera página, pero lo suficientemente prominente, Banca Finarte anula fusión tras perder el apoyo de Mendoza. Despidos en la división de inversiones. Y más abajo, en un recuadro más pequeño,
El exdirector Álvaro Ruiz, vinculado a la investigación interna por malas prácticas. No era un titular grande, pero en el pequeño mundo de las finanzas madrileñas, fue una bomba. Los mensajes de apoyo se esfumaron. El silencio fue absoluto. Álvaro pasó la mañana viendo cómo su teléfono permanecía mudo. Hasta que, al mediodía, sonó. Un número desconocido. Sí. Contestó, con voz ronca. Señor Ruiz, habla Marisa, de la Clínica Santa Cristina. Llamo en relación con la cita de la señorita López para la semana próxima. Hemos recibido una solicitud de sus datos clínicos por parte de su abogado. Necesitamos su autorización como padre. Álvaro se quedó helado. ¿Qué abogado? ¿Qué solicitud? Un bufete. Valverde Asociados, creo. Para un procedimiento de filiación. La señorita López nos dio su contacto. ¿Nos autoriza a enviar el historial? No. Casi gritó. No autoricen nada. Yo lo hablaré con ella. Colgó. Las manos le temblaban. Procedimiento de filiación. Bufete Valverde. Naya no se conformaba con arruinarlo. Iba a por el bebé. Iba a atar su nombre, su ya manchado nombre, a ese niño para siempre, o a intentar quitárselo. Marcó el número de Sofía. Esta vez, contestó. ¿Has visto el periódico? Fue su saludo, fría como el hielo. Sofía, escucha. Acaba de llamarme la clínica. Los abogados de Naya están pidiendo tus datos médicos. ¿Sabes algo de eso? Un silencio cargado. Luego, un suspiro. Sí. Lo sé. Mi padre los contrató. Álvaro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Tu padre? ¿Contrató a los abogados de ella? ¿Estás loca? No me grites. La voz de Sofía temblaba de rabia y miedo. Después de lo que pasó, mi padre dice que necesitamos proteger al bebé. Y protegernos nosotros de ti. Esos abogados son los mejores. Ellos asegurarán que el niño tenga tu apellido, sí, pero también que tú no tengas ningún derecho si te meten en la cárcel. O que no puedas acercarte si eres un peligro. ¿Un peligro? Soy el padre. Eres un hombre acabado, Álvaro. Gritó ella. Acabado. Y esa bruja te tiene entre ceja y ceja. Mi padre dice que es cuestión de tiempo que la CNMV te llame a declarar. ¿Qué crees que pasará entonces? ¿Qué iremos a visitarte los domingos a la cárcel? Sofía, por favor, tenemos que vernos. Hablar. Podemos irnos. Lejos de aquí. Empezar de nuevo. ¿Empezar qué? ¿Contigo? Su risa era un chillido. No tienes ni un duro, Álvaro. Lo has perdido todo. Tu trabajo, tu reputación, tu exmujer que resulta que es una princesa andaluza con un padrino que te puede triturar. Yo no voy a hundirme contigo. Mi hijo no va a hundirse contigo. Es mi hijo también, dijo él, con voz desesperada. Pues actúa como su padre, espetó ella. Fírmales a los abogados lo que te pidan. Aléjate. Hazle este último favor. O te juro que lucharé para que no lo veas nunca. Mi padre tiene contactos. Yo tengo las pruebas de que sabías de mi embarazo antes de pedirle el divorcio a la señorita Valverde. Eso no le gustará nada a un juez. Clic. La llamada se cortó. Álvaro dejó caer el teléfono. La habitación giraba a su alrededor. Sofía. Su Sofía. Su salvavidas. Ahora le clavaba la cuchilla por la espalda, con la ayuda de Naya. Había sido acorralado por todos lados. La rabia, entonces, brotó. Una rabia ciega, hirviente. No contra Sofía, ni siquiera contra don Ricardo. Contra Naya. Ella había puesto todo esto en movimiento. Ella, con su tranquilidad insultante, con su vestido rojo y su sonrisa de hielo. No. No se rendiría. Si ella quería guerra, la tendría. Tomó el teléfono, buscó un número guardado hacía mucho tiempo.
Un periodista. De esos que buscan escándalos. Le debía un favor. Gonzalo. Soy Álvaro Ruiz. Tengo una historia para ti. Grande. De la familia Valverde. De su hija perdida y reaparecida. Y de Luis Mendoza. ¿Te interesa? La voz al otro lado sonó intrigada. Por supuesto que le interesaba. Una hora después, Álvaro entraba en un discreto café cerca de la plaza de Olavide. Gonzalo, un hombre de cara afilada y ojos voraces, ya estaba en una mesa del fondo. Cuéntame, dijo, sin preámbulos, encendiendo una grabadora pequeña sobre la mesa. Álvaro respiró hondo. Y contó. Una versión retorcida, pero con migajas de verdad. Habló de Naya. De cómo lo había seducido, ocultando quién era. De cómo se había casado con él ¿para qué? Para espiar a Finarte, sí. Para robar secretos para Mendoza. Habló de un matrimonio frío, calculador. De cómo ella lo había chantajeado con información falsa cuando él quiso divorciarse para estar con la mujer que realmente amaba, Sofía, que esperaba a su hijo. Pintó a Naya como una aristócrata maquiavélica, y a él como una víctima, un hombre de familia traicionado. Es fuerte, dijo Gonzalo, con una sonrisa de lobo. Pero necesito pruebas. Algo. Cualquier cosa. Tengo fotos, mintió Álvaro. De ella con documentos de mi empresa. Correos. Te los paso. Pero quiero que salga mañana. Y a toda página. Si las pruebas son buenas, será portada, aseguró el periodista. Se separaron. Álvaro sintió un atisbo de esperanza. Si podía ensuciar su nombre, tal vez Mendoza dudaría. Tal vez la presión pública la haría retroceder. Era su última jugada. Al día siguiente, compró el periódico de Gonzalo con manos temblorosas. Buscó en primera página. Nada. En sociedad. Nada. En economía. Nada. Su teléfono sonó. Era Gonzalo. ¿Dónde está? Preguntó Álvaro, sin saludar. No sale, dijo la voz del periodista, tensa. ¿Qué? ¿Por qué? Tenemos un trato. El trato se acabó, Ruiz. No publicó nada. ¿Han pagado más? Yo puedo. No es el dinero, idiota. Lo cortó Gonzalo, bajando la voz. Es mi cabeza. Recibí una llamada. Del director del periódico. Recibió otra llamada. De un tal don Antonio Valverde. Desde Sevilla. ¿Sabes lo que me dijo mi director? Que si publicaba una línea sobre su hija, no solo me despedía, sino que se aseguraría de que no vuelva a trabajar en ningún medio de este país. Y no era una amenaza. Era un hecho. Tú estás jugando con fuego, y no con cerillas, con un lanzallamas. Aléjate de mí. Y aléjate de esa mujer. No llames más. La llamada se cortó. Álvaro, aturdido, dejó caer el periódico. Entonces vio, en una esquina de la página de Cultura, un pequeño recuadro. Un anuncio. O más bien, un comunicado breve y elegante. La familia Valverde tiene el honor de anunciar el regreso a la vida pública y a la dirección de sus holdings de su hija, Naya Valverde. La señora Valverde, que ha permanecido discretamente fuera de los focos en los últimos años, asumirá la vicepresidencia de la Fundación Valverde de las Artes, con efecto inmediato. Se adjunta una fotografía reciente. La foto era de anoche. En algún evento benéfico. Naya, con un vestido negro sencillo, sonriendo levemente. A su lado, Luis Mendoza. Y a su otro lado, un hombre mayor, de aspecto severo y autoritario, con la mano apoyada con paternal orgullo en su hombro. El pie de foto decía, Naya Valverde, junto a su padre, don Antonio Valverde, y al empresario Luis Mendoza. Era su respuesta. Más clara que 1000 artículos. Ella no estaba escondida. Estaba en lo más alto. Y él era, simplemente, invisible. El sonido de un coche deteniéndose bruscamente frente a su portal lo sacó de su estupor. Bajó la mirada. Un coche negro.
2 hombres con traje oscuro salieron. No eran policías. Eran algo peor. Abogados. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años, con una carpeta bajo el brazo, alzó la vista hacia su ventana. Como si supiera exactamente dónde estaba. Sacó un teléfono. El de Álvaro vibró. Un número desconocido. Lo contestó. Señor Ruiz. Soy el notario de la familia Valverde. Tengo el gusto de entregarle personalmente una citación. Un procedimiento de nulidad matrimonial por fraude y ocultación maliciosa. También, como anexo, una copia de una demanda por difamación que mi cliente, Naya Valverde, presenta contra usted por las declaraciones que intentó hacer a la prensa ayer. Tenemos testigos. Y la grabación de tu conversación con el periodista Gonzalo Márquez. Es muy esclarecedora. Álvaro se apoyó contra la pared, sin aliento. ¿Grabación? ¿Cómo? El café era de un cliente de don Luis, dijo el hombre, como si lo lamentara. Los micrófonos ambientales, ya sabe, para la seguridad. Bajaremos. Tiene 10 minutos para abrir la puerta, o llamaremos a la policía para que nos dé acceso. Con una orden. Por intento de extorsión y difamación. Buen día. La línea murió. Álvaro miró hacia abajo. Los 2 hombres esperaban junto al coche, imperturbables. Miró su reflejo en la ventana. Un hombre derrotado, en pijama, en un piso vacío. Había jugado su última carta. Y había perdido. Naya no solo había ganado. Le había mostrado, paso a paso, que el juego nunca había estado cerca. Él solo era un peón, creyéndose un rey. Y ahora, el tablero se volvía a cerrar. Sin él. Sevilla olía a azahar y a tierra húmeda del Guadalquivir. En el patio de la casa grande, el silencio de la tarde se veía interrumpido por el lejano repique de las campanas de la Giralda. Naya, sentada en un poyo de azulejos, dejó que el sonido la envolviera. No era el silencio vacío de Madrid. Este silencio tenía peso, historia, raíces. Señorita Naya, dijo una voz suave a su espalda. Era Clara, la sirvienta de toda la vida. Su padre la espera en el despacho. Gracias, Clara. Enseguida voy. La casa de la calle Mateos Gago no era un palacio ostentoso, sino una casa señorial, austera y poderosa, con muros gruesos que guardaban secretos de siglos. Naya recorrió el fresco pasillo hasta la puerta de roble del despacho. Respiró hondo y entró. Don Antonio Valverde estaba de pie, junto a la ventana, viendo caer la tarde sobre los naranjos del patio interior. Era un hombre alto, de espalda recta y pelo blanco recortado al milímetro. Se volvió. Sus ojos, del mismo gris claro que los de ella, la examinaron sin prisa. Hija, dijo, simplemente. Padre. No hubo abrazo. Los Valverde no eran de efusiones. El afecto estaba en la mirada, en el hecho de que la hubiera recibido de inmediato. Luis me ha contado todo, comenzó don Antonio, señalándole un sillón de cuero frente al monumental escritorio. Y mis abogados también. Ha sido minuciosa. Era necesario, respondió Naya, sentándose con la espalda recta. ¿Por qué no viniste antes? Preguntó él, tomando asiento. Su voz no era de reproche, sino de genuina curiosidad. Cuando supimos con quién te habías casado, tu madre quería enviar a unos hombres a arreglarlo. No era cosa vuestra. Era mía. Yo elegí. Yo me equivoqué. Yo lo arreglé. Don Antonio asintió, una esquina de su boca se levantó levemente. Un atisbo de orgullo. Y el arreglo ha sido completo, según entiendo. El hombre ha perdido su trabajo, su reputación, su amante, y hasta su libertad de movimientos. La demanda de nulidad por fraude es brillante. Anula el matrimonio como si no hubiera existido. Un borrón y cuenta nueva más limpio que el divorcio. Y la amenaza de la demanda por difamación lo mantendrá callado. No es una amenaza, padre. Es una promesa. Si vuelve a decir mi nombre, se ejecuta. ¿Y el niño?, preguntó don Antonio, clavando sus ojos en los de ella. Naya no desvió la mirada.
El niño es inocente. La madre es una oportunista con miedo. Ha aceptado un acuerdo. Una pensión generosa, a cambio de silencio y de que el niño lleve su apellido. López. No Ruiz. El padre no tendrá derechos de visita. Es lo mejor para todos. ¿Es lo mejor para ti? La pregunta era suave, pero penetrante. Naya dudó. Por primera vez, bajó la guardia. Una fisura en la armadura de hielo que se había forjado. Fue mi error. Mi curación. No quiero ese recordatorio en mi vida. Es duro, pero es justo. Don Antonio asintió, satisfecho. No con la dureza, sino con la claridad. Has aprendido la lección. El mundo está lleno de Álvaros. Hombres pequeños que ven en nuestro nombre, en nuestro silencio, debilidad o oportunidad. Ahora sabes que el silencio no es debilidad. Es una elección. Y la nuestra es una elección de poder. Se levantó, caminó hasta un antiguo vargueño y sacó un llavero antiguo, de hierro forjado. Las bodegas de Jerez necesitan una mano nueva. Tu mano. Es tu legado, Naya. El que rechazaste cuando te fuiste a Madrid a tocar el piano y a buscar tu propio camino. No había reproche en su voz, solo un hecho. ¿Lo aceptas? Naya miró el llavero. Era más que una llave. Era un símbolo. De pertenencia. De responsabilidad. De su lugar en el mundo, no como la esposa de nadie, sino como Naya Valverde. Lo acepto, dijo, y tomó el llavero. Pesaba más de lo que parecía. Esa noche, en el salón grande, con las paredes cubiertas de azulejos y retratos de familia, se reunieron. Su madre, pálida y elegante, la besó en la mejilla sin palabras, pero sus ojos estaban húmedos. Unos primos. Algunos socios de confianza. Y Luis Mendoza, con su mujer. Fue una cena tranquila. Se habló de la viña, de los mercados, de la próxima feria de abril. Nadie mencionó Madrid. Nadie mencionó a Álvaro. Era como si ese año hubiera sido borrado, una mala anécdota ya cerrada. Después de la cena, cuando el jerez circulaba y el aire se llenaba del humo de los puros, alguien, un primo joven, sacó una guitarra. Otro comenzó a marcar un compás con las palmas. Un quejío, profundo y desgarrado, salió de la garganta de un viejo capataz de las viñas. Una soleá. Naya escuchaba, el cuerpo inmóvil, el llavero de hierro frío en su mano. Sentía el compás como un latido, antiguo y visceral. El cante hablaba de traiciones, de penas, de sangre y de tierra. De cosas que no se olvidan. Sin pensarlo, se levantó. Todos callaron. Las miradas se fijaron en ella. Su madre hizo un gesto leve, de preocupación. Pero su padre la miró, y con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, dio su aprobación. Naya se colocó en el centro del salón. No llevaba el vestido rojo de Madrid. Llevaba una bata de cola negra, sencilla, que una de las sirvientas le había prestado. Se desató el pelo. Respiró hondo. Y empezó a marcar el compás con los tacones. Un golpe seco, firme, que resonó en las losas. Luego otro. Y otro. No era el baile estudiado de una niña bien. Era algo más profundo, más rabioso. Su cuerpo se erguía, los brazos se curvaban, las manos dibujaban arabescos de dolor y de furia. Cada zapateado era un clavo en el ataúd de su matrimonio. Cada giro, una liberación. Su rostro, antes un mármol impasible, se transfiguraba. No sonreía. No lloraba. Era la personificación misma del duende, ese espíritu del flamenco que habla de verdad desgarrada. El guitarrista aceleró. El cante se hizo más desgarrado. Naya bailaba. Por el año perdido. Por las mentiras. Por su propia inocencia, tan estúpidamente regalada. Por la mujer que había sido y que había tenido que morir para que ésta, la de ahora, pudiera ponerse de pie. Su bata de cola volaba, su pelo era una nube oscura. Era poderosa. Era terrible. Era libre. El final fue un estallido de taconeo, un redoble perfecto que terminó en un silencio absoluto,
roto solo por su respiración agitada. Se quedó quieta, la cabeza alta, el pecho alzándose y bajando. El silencio duró un instante eterno. Luego, don Antonio comenzó a aplaudir. Un aplauso lento, pausado, solemne. Los demás se unieron. No hubo vítores. Fue un reconocimiento. Una coronación. Naya asintió, recogió su chal y salió al patio. La noche era fresca. Las estrellas brillaban sobre Sevilla. Respiró el aire, cargado del aroma de los naranjos en flor. El mismo olor que la noche en que todo se había terminado. Pero ahora olía distinto. A nuevo comienzo. Señorita, dijo Clara, apareciendo a su lado con discreción. Esto llegó para usted. De Madrid. Lo ha traído un mensajero. Era un sobre fino, de papel caro. No tenía remite. Naya lo tomó. Lo reconoció al instante. El membrete de uno de los bufetes más caros de la ciudad. Los abogados de Álvaro. No lo abrió. No hacía falta. Sabía lo que diría. Disculpas. Explicaciones. Una última súplica, quizá. O una amenaza vana. No importaba. ¿Quiere que lo guarde?, preguntó Clara. Naya miró el sobre. Luego, miró hacia el interior del salón, donde su padre conversaba con Mendoza, donde su madre sonreía por primera vez en meses, donde el llavero de hierro de las bodegas pesaba en su bolsillo. No, dijo, con voz serena. Tírelo al fuego, Clara. Ya no hay nada de Madrid que me interese. Clara asintió y se desvaneció en la penumbra. Naya se volvió hacia el cielo estrellado. El compás de la solea aún resonaba en sus huesos, un latido nuevo, feroz y propio. El pasado estaba quemado. El futuro era suyo. Y era, por primera vez en mucho tiempo, exactamente como ella quería que fuera. Sin disculpas. Sin mentiras. Sin nadie a su lado que no fuera ella misma, dueña de su nombre, de su dolor y de su compás.